Bienvenidos a un nuevo episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas, Administradores del Uruguay. Hoy tenemos invitados la contadora Sheila Espino y el contador Juan Massa, contadores públicos, funcionarios del Banco República, de la Oficina de Política y Riesgo. Bienvenidos. Hola, y gracias. vamos a compartir esta mesa con la contadora Karin Paz y quien les habla, Liseta Bondet. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos Gracias, nuevamente en este podcast en que sabemos que compartimos con los colegas algunas experiencias y conocimientos que sirven para nuestro día a día de trabajo. En esta oportunidad nos interesa profundizar un poquito con ustedes cómo es la normativa que respalda la calificación de riesgo, que ahí genera, a las empresas les genera una cierta nota o una calificación respecto de su situación con el endeudamiento en el Banco Central. ¿Es así? A ver si nos pueden contar dónde encontrar esa información y en qué consiste. Exacto, bien. La comunicación es la número 2025/057 del Banco Central. Y ahí están todas las pautas que rigen nuestra actividad en lo que concierne a la calificación de riesgo del cliente. ¿Tá? En base a esa comunicación es que nosotros otorgamos la calificación al cliente. Y ahí capaz que nos pueden contar un poco cómo son esas categorías, si ahí hay categorías, y si tienen números, cómo es que se califica, y no es que vayamos a entrar en una por una, pero sí a grandes rasgos de qué se trata y cuál es el trabajo del banco para llegar a esa calificación. Bueno, hay una categoría que es la 1A, que eso es cuando hay operaciones autoliquidables, eso es cuando tiene garantías líquidas detrás que respaldan esa operación. O sea, son los menos casos, pero a veces hay algún préstamo puntual que tiene, no sé, un depósito a plazo fijo en el banco, y bueno, y esa operación se califica como 1A. Porque está totalmente garantizada. Porque está totalmente garantizada, con garantías líquidas, ¿no? Después, las categorías van desde 1C, que es la mejor, vendría a ser que tiene la capacidad de pago más fuerte, como quien dice, y hasta 5. Entonces, 1C, 2A, 2B, hasta allí el banco lo considera sujeto de crédito, ¿tá? O sea, se le puede prestar. Y después tenemos 3, 4 y 5. No quiere decir que no se pueda asistir a los clientes que tienen esas calificaciones, sino bueno, capaz que no se le otorga un nuevo crédito, se le mantiene la asistencia que tiene, la tasa es más cara y bueno, y el banco tiene que previsionar más de acuerdo a la peor categoría de riesgo, el banco previsiona más. Contanos un poquito, sabemos que hay una calificación objetiva y otra subjetiva para cada una de estos grados de estas calificaciones. Contanos un poquito cómo hace el banco para decir un cliente ingresó en categoría 3, que es lo que más asusta a veces, ¿no? Porque las otras a veces ni las miramos, pero vienen preocupados diciendo estoy en 3, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Bueno, la calificación que vemos en el Banco Central cuando consultamos es la peor entre la subjetiva y la objetiva, que le llamamos la categoría resultante. ¿Tá? La objetiva puede estar, surge por atrasos en la presentación de documentación, surge por atrasos en pagos, puede ser que en otros bancos los clientes estén calificados 5. Claro, porque ¿qué pasa? Está 5 en algún banco, en el resto banco, no puede estar mejor que 3. No puede estar mejor que 3. Arrastra todo. Sí, pero es en el caso que está 5 y que está con créditos morosos y que tiene o créditos castigados. Puede ser un 5 porque no sé, por un caso particular, que no sea eso, pero si está con 5 y con créditos morosos y castigados, no puede estar mejor que 3 en ningún otro banco. Exacto, o sea que ahí, en definitiva, para la calificación de un cliente como tal o de una empresa como tal, se considera todo el sistema de crédito, o sea, todos los bancos son los que califican al cliente y eso le genera en conjunto una calificación. No. Cada banco tiene su proceso de análisis y le otorga una calificación al cliente, una calificación de riesgo esta que decía Sheila. Cada banco informa al Banco Central la calificación que tiene ese cliente y esa es la que después todos los bancos, o es acceso público, cualquier persona puede acceder a esa base de datos, digamos, que es la central de riesgo que le llamamos,
y ver la calificación que cada empresa tiene en cada banco. O sea que en un banco una empresa puede tener una calificación 2B, por ejemplo, y en el otro podría tener 3. Podría pasar. Sí. Solamente arrastra en forma a todos, digamos, si en alguno de los bancos tiene 5, en el resto no puede tener más que 3. 5 con créditos morosos y castigados. Exacto. Puede estar calificado 5 por otra cosa y no arrastra, pero si tiene créditos morosos y castigados, sí arrastra el 3 para los demás bancos. Bien, y... esa era la calificación objetiva, o sea, es el sistema que van corriendo los días, se atrasan los pagos y va bajando la calificación. Y después está la calificación subjetiva, que es lo que nosotros hacemos en la oficina, que bueno, que ahí se tiene en cuenta la normativa del Banco Central para estudiar la capacidad de pago, ver que cumpla determinadas condiciones que tienen que cumplir. Digo, no sé si las nombro, pero sí, por ejemplo, es la activos operativos netos menos deudas financieras de corto plazo tiene que ser positiva, lo tiene que cubrir, sino el flujo operativo tiene que cubrir los intereses. La calificación subjetiva viene por el lado del análisis que nosotros hacemos en la oficina, que nos cernimos en la normativa del Banco Central. Los estados contables y las proyecciones tienen que cumplir determinadas condiciones que están allí en la norma. La primera es el flujo operativo tiene que cubrir los intereses, el flujo operativo proyectado tiene que cubrir los intereses. Después, los activos operativos netos tienen que cubrir las deudas financieras corrientes. Si no se llega a cubrir con eso, lo tiene que cubrir lo que te sobró del flujo operativo después que pagaste los intereses. Patrimonio positivo, al inicio y al final. Si el patrimonio es negativo, de hecho, aparte se califica de 1 a 4. Exacto. No hay forma. Y después, que las variaciones de capital de trabajo que no sean como que la variación de capital de trabajo, si es positiva, que no esté generando liquidez para el cumplimiento de la primera condición que dijo Sheila. Perfecto. ¿Se las pueden encontrar las 4 condiciones? Están claras. Eso lo que están claras. A eso queríamos ir, que en definitiva, para profundizar en esto, lo lógico sería ir a la normativa que mencionaron, 2025/57, que está en la página del Banco Central. Exacto. Que ahí que sería interesante de repente dejamos el link al final del episodio, dejamos el link para consultarlo posteriormente. Y ahí se ve que se cumplan las condiciones y a su vez que tenga capacidad de pago la empresa en diferentes escenarios que también te lo fija la norma. O sea que tenemos una calificación objetiva, otra subjetiva que no es de todos los meses, ¿verdad? Ustedes lo califican cada 2 o 3 meses. No, en realidad lo que nosotros hacemos para hacer la calificación subjetiva es la empresa cuando cierra balance, lo presenta ante el banco con la solicitud de crédito para ese año, digamos. Si renueva lo que tiene, o si está pidiendo una ampliación, y ahí se hace el estudio anual. Lo que puede pasar es que en el medio del año la empresa tenga una necesidad puntual y venga a pedir financiamiento, y en ese caso hacemos un estudio complementario al que hicimos en ocasión del estudio del balance cerrado. Bien. ¿Y en qué perjudicaría a nuestros clientes, al deudor, tener una mala calificación, una calificación de 3 a 5, pongámosle, ¿no? Y ahí le puede costar acceder al crédito, o sea, lo que decía hoy Sheila, que si bien... Y tasas más altas. Tasas más altas, capaz mayor exigencia de garantías en algún caso. O plazos más cortos. También, capaz que no le das a tan largo plazo. Saliendo un poquito de exclusivamente la calificación y la deuda, ¿influye de alguna forma los movimientos que tenga el cliente en las cuentas corrientes para generar una calificación? No Digo, a ver, si no tiene fondos, libera cheques. Claro. Bueno, si hubiera algún cheque por rechazo, o deuda con la tarjeta de crédito, eso a veces... Eso lo que pasa es que a veces atrasos en pagos, y ahí es la objetiva. A veces capaz que vos decís, bueno, yo presenté el balance, está bien, está todo bien. La empresa está bien, viene bien. ¿Por qué me aparece un 3, un 4? Y bueno, capaz que tenés un puchito en una tarjeta de crédito, no pagaste. Que te olvidaste, que no pagaste. Sí. O algún sobregiro también. Si no cubrís los sobregiros, eso también te va pasando, después de tantos días, te empieza a generar como deuda vencida. O sea que de alguna forma hay que tener en cuenta todos los productos de relacionamiento con el banco. Sí, no solamente el crédito que se está solicitando, sino si hay otros créditos o si hay acuerdos de sobregiro o si hay tarjeta de crédito, todo eso forma parte de lo que es el endeudamiento. Sí. Exacto. Y eso, en definitiva, también es algo que tiene sentido considerar, ¿no? Al momento de analizar esto. Y alguna pregunta también que nos hacíamos también
también un poquito saliendo de esto, es si hay alguna relación entre la calificación de riesgo y las políticas de lavado, de prevención de prevención de lavado de activos. No necesariamente, no es un vínculo directo entre la calificación y el tema de lavado de activos. Sí, el banco cuenta con una oficina de prevención de lavado de activos que en algunos casos trabaja conjuntamente con nosotros, intercambiamos información, pero no necesariamente es que hay un vínculo directo. Bien. Como si podríamos ir resumiendo de pronto, porque acá no nos vamos a extender en todos los puntos y en todas las casuísticas porque se nos iría un montón de tiempo, sería ya para una charla técnica o para un curso puntualmente quizás. Lo que en definitiva se debería considerar es esto que comentaron, ir a consultar la normativa, ir a analizar este tipo de relaciones entre activos operativos netos, los intereses, ese tipo de relaciones que se puede analizar antes de presentar la información, ¿no? Y que es un trabajo nuestro, quizás no tanto del cliente, sino de un profesional que pueda asesorar, porque a veces llegan los clientes y dicen, ¿por qué tengo esta calificación? O por qué, bueno, como profesionales, tener en cuenta esa normativa y estudiarla y podérsela explicar. Bien. Una cosita con eso, a efectos de estudiar las 4 condiciones que mencionaba Sheila, nosotros en lo que nos basamos es en la información prospectiva. Entonces por eso hacemos hincapié en la importancia de que la información prospectiva que presenten, que tenga todos los supuestos detallados, que tenga relación con la actividad de la empresa, que si aumenta la actividad X% que esté explicado, porque nosotros nos basamos en eso para evaluar las condiciones del BCU y la capacidad de pago de los préstamos que están solicitando. Por eso la importancia. Y ahí cuando hablabas de información prospectiva, hablaban de flujo de fondos, pero también hablaban de algunas partidas que están asociadas al estado de situación y ahí debería estar incluida también. En verdad, la normativa exige estado de situación, estado de resultados y flujo de fondos proyectado. Y no solamente el flujo de fondos. Porque vos ahí perdés todo lo que tiene que ver la variación de capital de trabajo y todo eso. Si no te lo proyectan bien y todo. Claro. Porque a veces te mandan una proyección, ingresos menos costos y no alcanza. Y nosotros tenemos que rearmar los estados de situación y es muy complicado. En algunas empresas capaz que es más fácil, un supermercado, por ejemplo, capaz que la variación de capital de trabajo, compra, viene, cambio, vende, entonces es más fácil. Pero después hay empresas de sectores de actividades muy específicos que para nosotros proyectar eso es muy complicado. Entonces, si no nos presentan el estado de situación proyectado, es complejo. Por eso siempre exigimos que eso lo deberían presentar. Bien. Bueno, eso es una de las recomendaciones entonces que podemos resumir en este momento de este tema, ¿no? Prestar atención, conocer, el otro día hablábamos, porque para hacer unas buenas proyecciones tenemos que conocer al cliente, ¿verdad? Y cuál es la necesidad concreta por la cual está presentando la información, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, no sé si quieren ustedes mismos redondearnos una reflexión al respecto, ¿qué nos recomendarían a los efectos de que el cliente pueda mantener de alguna forma una buena calificación? Porque en definitiva eso termina siendo bueno para su solicitud de crédito futura o para su actividad en definitiva, ¿no? Sí, nosotros recomendamos que presenten en tiempo y forma la información contable. Que lean la normativa. Que no se descalcen en monedas, si tus ingresos son en pesos, endeudate en pesos, en unidades indexadas o en dólares en su defecto, si los ingresos son en dólares, el tema de los plazos, de que no se descalcen en plazos. A veces vemos que se financian de corto plazo y están financiando una inversión de largo plazo. Eso genera problemas de liquidez y de indicadores que... A la hora del análisis... Nosotros lo vemos y afecta a la calificación. Si es de capital de giro es corto plazo, si es de inversiones de largo plazo. Sí, esa es básica. Es la básica. Claro. Y después las políticas de distribución de dividendos que muchas veces son muy agresivas. Vos ves, nosotros el estado de flujo efectivo es un estado que lo recontraanalizamos y vos ves que piden plata y se la llevan. Digo, a ver, está bien que se lleven plata porque es el fruto del trabajo, sí. Pero a veces es como muy, la desfinancian a la empresa. Es como... Si vemos los deterioros patrimoniales de las empresas constantemente por el principal motivo de los retiros de utilidades. Muchas gracias por estar presente hoy, por contarnos y darnos una mirada del lado de la institución financiera, que muchas veces nosotros no tenemos ese contacto. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan del otro lado. Los esperamos para un nuevo episodio. Y contar también con sus inquietudes, con sus propuestas, con sus sugerencias para traerlas acá y tenerlas presentes. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.